Los humanos pasan casi la mitad de su existencia durmiendo, como la mayoría de los vivientes no humanos. Está comprobado que los mamíferos duermen más que los herbívoros, por ejemplo, y se sabe que las jirafas casi no duermen, que los caballos duermen poquito, unas 3 horas por día, que mi gato lo hace por unas 16 horas, que a mí me alcanza con unas 7 u 8, y que el murciélago nos gana la partida casi todos con 20 horas diarias de sueño. Pero, ¿por qué dormimos? Más allá del hecho de que los sistemas orgánicos alternan en su vida biológica periodos de actividad con los de reposo. Hay quienes afirman que dormir les permitiría al cerebro archivar los sucesos de la actividad diurna. Otros dicen que se relaciona con el incremento de defensas del sistema inmune. Sin embargo, no se ha llegado aún a ninguna conclusión científica que explique la existencia del dormir, ya que la recuperación de energía de los organismos podría efectuarse con el simple reposo, sin que se anulara la vigilia de los sentidos o que surgieran los sueños, como ese despliegue de realidades alternativas. La vigilia y los estados oníricos constituyen dos diferentes tipos de experiencia, cada uno con su propia lógica. ¿Por qué otorgarle mayor validez a uno que a otro? Cuando estamos despiertos, los sucesos parecen tener cierta continuidad. Sin embargo, en lo que se refiere a los intercambios, suelen ser limitados, mientras que en los sueños diferentes dimensiones de la experiencia pueden coincidir, porque las barreras temporoespaciales no existen. Hablamos con dioses, animales o personas que han muerto. Las distancias no son un problema para el encuentro, ni las posibilidades de lo humano llegan a ser un límite para desplazarse en el espacio, cualquiera sea el medio. En la antigüedad, y volveremos sobre esto, se atribuyó a la experiencia onírica una realidad similar a la de los estados de conciencia. Era un canal por el que los dioses podían comunicarse con los humanos. Así acontece en los poemas homéricos, donde incluso se le confiere a las descripciones de los sueños una realidad objetiva. Lo mismo se verifica en el ámbito judeocristiano. Son múltiples los episodios de los testamentos en los que la divinidad ordena a sus elegidos la realización de determinadas acciones para que se cumplan sus designios. A menudo se provocaba el sueño a través de técnicas muy específicas, con el fin de conocer la voluntad de los dioses. Soñar era un tipo de experiencia que se atribuía al hecho que al dormir el alma salía del cuerpo y entraba en contacto con otras dimensiones del ser. Probablemente uno de los primeros registros literarios acerca del sueño lo hallemos en la Ilíada y la Odisea, como también en los trabajos y los días de Hesíodo. Ahí el poeta expresa que los dioses habían decidido que los mortales, esa raza degradada de la Edad de Hierro, no cesaran de sufrir toda suerte de fatigas y miserias durante el día, ni de ser consumidos durante la noche por duras angustias. Con esto se insinúa que los sueños, como castigo, se habían turbado con imágenes atemorizantes y desoladoras, pesadillas que comprometían el descanso. ¿Es entonces que las razas anteriores más perfectas no necesitaban del sueño o dormían pero sin sobresalto? El poeta no lo dice. Lo que sí aparece es que la caída hacia la imperfección de lo humano viene acompañada por las tribulaciones diurnas y nocturnas. Notarán que la primera parte de la advertencia de los dioses en Hesíodo tiene concretas resonancias con lo que se expresa en el Antiguo Testamento, cuando el Dios judeocristiano castiga el pecado original, prometiendo a los seres humanos dolores y sacrificios para conseguir alimento. Sin embargo, ahí no figura mención a las tribulaciones nocturnas. ¿Existían el dormir y el soñar para los paraísos habitados por Adán y Eva o por las razas de la Edad de Oro, si es que no había necesidad de trabajar y por ende no había cansancio? La etiología del dormir y del soñar aparece en Hesíodo
estrechamente vinculada a las fatigas corporales y a las inquietudes por la supervivencia diaria, algo que no concernía a criaturas más perfectas que los humanos. En Teogonía, la otra obra que se atribuye al poeta, Hesíodo escribe que cuando presidía Caos, su hija, la negra noche, Nix, sin yacer con nadie, engendró a Hipnos, quien preside el sueño, a su gemelo Tánatos, personificación de la muerte, y a las Moiras, las hacedoras del destino. A su vez, Hipno tuvo más de 1000 hijos, los Oneiroi, entre ellos Morfeo, Fobetor y Fántasos, quienes en los sueños proféticos ingresaban bajo la forma de personas, animales u objetos inanimados. Es interesante notar cómo las tradiciones recogidas en el texto de Hesíodo piensan un estadio primordial en el que algunos elementos preexisten incluso a la creación de las criaturas que podrían relacionarse con ellos. Por ejemplo, el dios del sueño es creado antes de que existan soñadores y el de la muerte antes de que existan mortales. Por otra parte, al hacer de Tánatos el par gemelar de Hipno, se sugiere uno de los motivos recurrentes en las literaturas que asocia el sueño a la muerte. La genealogía onírica presentada por Hesíodo podría estar enfatizando un aspecto oscuro de los sueños que los vincularía con las fuerzas violentas y desmedidas del cosmos. Se trata de divinidades que irrumpen antes de que los humanos habitaran la tierra, antes de la generación de Zeus y los dioses olímpicos, y la idea de un cosmos ordenado a través de la diferenciación de sus elementos. Los sueños se presentan en el relato mítico como fruto de una era primordial, en la que lo que prevalecía no era sino elementos en pugna, cuando todavía la historia no era sino simultaneidad, ya que el tiempo de Cronos no se había desplegado. Hipnos, Tánatos, las Moiras e incluso Eros representan sustratos míticos que preceden a los dioses olímpicos. Aludiendo a estas explicaciones míticas, Marina Benjamin en su libro Insomnio dice lo siguiente: la gran Nix, diosa griega de la noche y madre de la oscuridad primordial, vivía en una morada asombrosamente sublime. Su cueva, envuelta en una niebla azul oscura, estaba a orillas del acantilado sobre el insondable abismo del Tártaro, un lugar donde, tal como lo describe Hesíodo, los orígenes y los límites del todo están yuxtapuestos. 2 veces al día, al amanecer y al anochecer, Nix se encontraba en la entrada de su cueva con su hija Hémera, diosa del día. Conversaban un rato en la galería de ébano, pero nunca entraban a la cueva al mismo tiempo. Cuando una de ellas se iba a volar por el mundo en éxtasis y el cielo se agitaba al paso de su carruaje, la otra descendía a la oscura recámara para esperar a que terminara su reinado opuesto. El día y la noche son 2 territorios para los cuales el insomnio aparecerá como un tercero que les disputa la primacía. Son 2 regiones con lógicas diferentes, cuyos límites apenas se rozan, y por eso los habitantes de la vigilia han intentado interpretar desde siempre el sentido de sus errancias y avatares en el dormir y en el sueño, en ese amoroso sitio en ningún lado, como lo describe el poeta. En Homero hallamos algunos motivos que responden a una modalidad de referir la experiencia onírica que era entonces corriente. Contrariamente a las interpretaciones post-freudianas que sugieren que son proyecciones del inconsciente, en la antigüedad los sueños aparecen como algo que se le impone al soñador no desde su interioridad psíquica, sino desde afuera. En los relatos se reitera, por ejemplo, la mención de que una figura aparece sobre la cabeza del soñador, comunica un mensaje y tras eso se retira. Se trataría de uno de los 1000 hijos de Hipnos
obrando como mensajero de los dioses a los mortales bajo una apariencia conveniente según la ocasión. En los cantos homéricos, los sueños operan como enlace entre el mundo de los humanos vivos y la dimensión sobrenatural de los dioses o de las almas de los difuntos. Este último es el caso del sueño de Aquiles en la Ilíada. Al héroe durmiente se le aparece la sombra de Patroclo para pedirle que se le dé entierro. El episodio adquiere un tono emotivo, además de ofrecer un contenido profético. Leemos: Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré del Hades cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego, ni ya gozando de vida conversaremos separadamente de los amigos, pues me devoró la odiosa muerte que el hado, cuando nací, me deparara. Y tu destino es también, oh Aquiles, semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Y más adelante respondióle Aquiles, el de los pies ligeros: ¿Por qué, cabeza querida, vienes a encargarme estas cosas? Te obedeceré, lo cumpliré todo como lo mandas. Pero acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos de triste llanto. En diciendo esto le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo. Disipóse el alma, cual si fuese humo, y penetró en la tierra dando chillidos. Aquiles se levantó atónito. Un ejemplo diferente es el que se presenta en el canto 19 de la Odisea, cuando Penélope, ante un Ulises disfrazado de mendigo y que aún no ha reconocido como su esposo, relata una experiencia onírica en la que los ensueños se le aparecen bajo la forma de aves. Ella dice: ¿Con qué vamos, forastero? Interprétame este sueño. Escucha. 20 gansos comían en mi casa trigo remojado con agua, y yo me alegraba contemplándolos. Pero vino desde el monte una gran águila de corvo pico, y a todos les rompió el cuello, y los mató, y ellos quedaron esparcidos por el palacio, todos juntos, mientras el águila ascendía hacia el divino éter. Ante el horror de la soñante, el águila le explica que representa a su esposo, mientras que los gansos serían los pretendientes que él ha venido a vencer. Como vemos, aquí no hay un mensaje comunicado claramente por un mensajero o un espíritu, sino una imagen onírica con contenido simbólico que exige una interpretación. Por supuesto, Ulises le confirma a Penélope que la interpretación que le fue dada en el interior de su mismo sueño es más que plausible. Entonces, ¿por qué dudar? La respuesta de la esposa nos comunica dos formas posibles de considerar los mensajes que le llegaban a los durmientes. Dice: forastero, sin duda se producen sueños inescrutables y de oscuro lenguaje, y no todos se cumplen para los hombres, porque dos son las puertas de los débiles sueños, una construida con cuerno, la otra con marfil. De estos, unos llegan a través del bruñido marfil, los que engañan, portando palabras irrealizables. Otros llegan a través de la puerta de pulimentados cuernos, los que anuncian cosas verdaderas cuando llega a verlos uno de los mortales. Y creo que a mí no me ha llegado de aquí el terrible sueño, por grato que fuera para mí y para mi hijo. Es decir, luego de 20 años de ausencia del esposo y ante el acoso permanente por parte de los pretendientes, el ánimo de Penélope se inclina por la puerta de marfil y las engañosas promesas. Esta definición de las dos puertas es retomada por Virgilio, unos 8 siglos después, en el canto sexto de la Eneida, cuando Eneas baja al Hades y luego de terminar su recorrido, la sombra de Anquises acompaña al hijo a la salida y le advierte: dos puertas hay del sueño, una de ellas de cuerno, según dicen, por donde se permite fácil paso a las sombras verdaderas,
La otra es toda brillante, con la lumbre del albo marfil resplandeciente. Por esta los espíritus solo mandan visiones ilusorias. Como puede leerse en el ensayo de Steven Kruger, la concepción de las dos puertas prosigue en el imaginario medieval y Macrobio, a mediados del siglo IV después de Cristo, complejiza el esquema y propone 5 tipos de sueños, de los cuales 3 serían confiables, puesto que saldrían de la puerta de cuerno, y 2 no lo serían al salir de la puerta de marfil. Los 3 primeros pertenecerían al tipo de sueño que esconde un sustrato simbólico y enigmático que necesita ser interpretado. El somnium puede tener por objeto elementos celestes o astrales. El soñante podría verse a sí mismo como protagonista o no. Podría sentir que compartía con otros lo que acontece en el sueño, o bien reconocer que todo lo que sucede se desarrolla en su ciudad o en un lugar que reconoce. La visio o visión preanuncia algo que ocurrirá en un futuro inmediato. El oráculum aparece en él un personaje encumbrado o la misma divinidad la que informa al soñador qué ocurrirá y cómo debe comportarse. El somnium o visión interna tiene una importancia inferior a los 3 primeros, puesto que sería producida por ansiedades psíquicas o físicas, la ingesta abundante o los estados de ebriedad, por ejemplo. Y finalmente el insomnium se produce en el pasaje de la vigilia al sueño profundo, cuando el durmiente fantasea pensando que todavía está despierto y se da divagaciones de la mente ociosa. Por supuesto, durante la Edad Media, las imágenes y mensajes oníricos se atribuían a Dios o al demonio. Los insomnia, particularmente, ingresaban en las concepciones demonológicas como instancias en las que el espíritu no estaba del todo alerta y por ende se constituía en una ocasión para que el diablo se filtrara con sus tentaciones y falsedades, llevando el alma del durmiente a la perdición. Para el pensamiento antiguo, el sueño estaba vinculado a las dimensiones éticas y religiosas. En los episodios mencionados hasta el momento podemos señalar 2 tendencias complementarias. La creencia de que el sueño puede preanunciar el futuro mediante una imagen simbólica que requiere la interpretación, y a la vez la duda acerca de la naturaleza y del origen de las imágenes que se producen. ¿Cómo y dónde se originan los sueños? Quienes apostaban a la estrecha relación entre la materia onírica y la dimensión divina, incluso propiciaron prácticas que promovían el sueño. En efecto, al existir una firme creencia en la injerencia de poderes sobrenaturales en la vida de los humanos, los sueños se presentaban como una vía de comunicación posible y hasta esperada entre dioses y criaturas, por lo que se imponía la tarea de interpretarlos. Se estimaba que cuando los soñantes eran gobernantes o personajes encumbrados, el mensaje de los dioses no podía ser falso. La interpretación de los sueños, sin embargo, se transformó en una actividad necesaria para algunas comunidades que depositaban el destino de las poblaciones en el desciframiento de un sentido que estimaban profético. Hay registros de tradiciones interpretativas muy antiguas, especialmente en Oriente, y se cree que había métodos sofisticados de análisis en dinastías que gobernaban hacia 1600 a.C. Comenzaron a sumarse métodos para analizar figuraciones oníricas que estudiaban metáforas, juegos de palabra, incidencias de símbolos culturales y asociaciones religiosas de toda clase. Uno de los aspectos más salientes de la interpretación de los sueños fue el considerar la actividad no consciente como señal para la prevención y la cura de las enfermedades. Esto último incluso en el sentido estrictamente fisiológico, como lo atestiguan los escritos de Hipócrates o de Galeno desde el siglo V a.C. al I a.C.,
y los rituales con sueños inducidos para fines médicos en los templos consagrados a Asclepio o Esculapio, con el fin de lograr un equilibrio orgánico y la sanación de los pacientes. La praxis de la incubación del sueño era a la vez un ritual religioso y una práctica terapéutica de cura, lo que hoy podría acercarse a una psicoterapia de la imagen en la que se trataba a la vez el alma y el cuerpo del enfermo, y en la que se pedía al soñador una posición activa, productora de imágenes. Aristóteles manifiesta un interés especial en el soñar, aunque para este filósofo el mundo onírico aparece no ya como una zona de cruzamiento con los poderes sobrenaturales o las dimensiones trascendentes, como lo era aún en Platón, sino como el punto de encuentro entre la esfera biológica y la psicológica. En tanto fenómeno natural, entonces, los sueños serían producidos por el cuerpo humano, pero el hecho de que durmiendo se producen imágenes sugeriría una actividad autónoma de la mente, diferente de esa que preside la elaboración de los pensamientos. Cuando Aristóteles analiza el sueño, lo está haciendo en el interior de su teoría antropológica. Es decir, como recordarán, aludirá a las almas, que eran modos de organización de los cuerpos vivientes. El cuerpo humano tendría para Aristóteles 3 almas: la vegetativa, que los humanos comparten con plantas y animales; la sensitiva, que también poseen los animales no humanos; y la racional, que sería exclusiva del animal humano. Tal como se desarrolla en Acerca del sueño y la vigilia y Acerca de los ensueños, vemos que Aristóteles atribuye el acto de soñar a una sola de las funciones del alma, la sensitiva, no a la intelectiva, puesto que según él, lo que opera en el sueño no es la parte del alma que juzga o que piensa, sino la que produce imágenes autónomas o fantasías a partir de la actividad de los sentidos. En efecto, la facultad sensitiva no es simplemente la capacidad para la percepción sensible. Sus funciones son muchas y variadas. Porque poseemos una facultad perceptiva, somos capaces de sentir, de percibir, de imaginar, de soñar y de recordar, y de comprometernos en una conducta dirigida a metas. La conciencia reflexiva de estas actividades es también una función de la facultad perceptiva. Aristóteles distingue claramente vigilia y sueño precisamente a través del análisis de las percepciones, que estarían presentes en un estado y ausentes en el otro, puesto que los órganos sensoriales cuando dormimos no estarían activos. La visión onírica que aparece al dormir es para el filósofo un fantasma que deriva de las huellas de la percepción diurna, vinculado entonces a la dimensión psicofísica. Esta fantasía sería un residuo de la percepción, la persistencia de efectos en ausencia de las causas que lo originaron. El alcance de la diversidad que Aristóteles asigna a la facultad perceptiva da cuenta de la posición central que la teoría de la percepción tiene en la psicología aristotélica. Sin embargo, en su sentido más específico, el término fantasma connota una determinada presentación sensorial en la que el objeto representado tiene determinados rasgos sensibles como un color, una forma, un sonido, un sabor determinado, donde además se guarda cierta semejanza entre el objeto presentado a nuestros sentidos y la representación que nos hemos hecho de él. Y esto precisamente, esto último, es aquello que domina en la dimensión de los sueños, del soñar. Aristóteles, por lo tanto, es completamente escéptico acerca de la intervención sobrenatural en el mundo de los durmientes. Sus sueños provienen del mundo natural, de las criaturas vivientes,
y no son una liberación del alma de los vínculos del cuerpo, sino más bien una continuación fantástica o fantasmática de las percepciones de la vigilia. Al igual que en la materia clásica de la antigüedad, los sueños y visiones que encontramos en el Antiguo Testamento judeocristiano y en el Nuevo Testamento ocupan un lugar de validación de las acciones a cumplir por los elegidos ante la comunidad. Al igual que en el corpus clásico, los mitos judeocristianos explican la historia de los humanos a partir de la intervención, corrección y cambios operados por la divinidad. De tal modo, las escrituras y sus interpretaciones respaldan y validan el sistema teológico imperante. Sueños y visiones suelen tener una estructura reiterada de anuncios del estado onírico o contemplativo, presentación del contenido, interpretación del mismo y, en algunos casos, referencia al cumplimiento de lo visualizado. Hemos hecho una breve selección de sueños y visiones presentes en los testamentos y verán que hay sueños simbólicos y alegóricos parecidos en su estructura al que Penélope le relata a Ulises. Un ejemplo sería el sueño del faraón, que es interpretado por José en Génesis 41. También los hay de un tenor epifánico o profético, algunos son informativos como el de Jacob, y otros tienen un cariz performativo en el que quien sueña interactúa con Dios o con su mensajero. Más compleja y poéticamente atractiva, sin embargo, es la materia que atañe a las visiones, y ustedes tienen varios ejemplos que van de las de Ezequiel a las de Daniel, a esas imágenes alucinatorias del Apocalipsis, que han generado una enorme variedad de alusiones y representaciones figurativas. Esta profecía en particular fue muy leída y comentada en dos momentos de Inglaterra. Primero, cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia de Roma, que ocupaba entonces para los cismáticos el lugar de ese cuarto imperio de la visión bíblica. De igual modo, la lectura de este libro se volvió significativo para los puritanos durante la República de mediados del siglo XVII, cuando nuevamente Roma significaba todo el legado católico contra el cual libraban su batalla y con ello también la monarquía. Vemos aquí dos interpretaciones figurativas medievales de las visiones de Daniel que él tiene de las cuatro bestias. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, dice el texto. Por supuesto, al escribirse hacia fines del siglo II después de Cristo, las profecías sobre los tres primeros imperios, que son los babilonios, persas y griegos, refieren a hechos históricos ya pasados y estaríamos ante una suerte de profecía a posteriori, mientras que el cuarto imperio es el romano, contemporáneo al proceso de escritura, que es necesario que caiga para que el cristianismo se difunda sin obstáculos. El texto dice: los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Es decir, se trata de pedir un reemplazo a un tiempo dogmático y político. Lo que tenemos en esta imagen es una interpretación del gran Gustave Doré en una serie de grabados que hizo para la ilustración de los testamentos. En particular, este grabado reproduce de manera muy potente la visión de Ezequiel y del Valle de los Huesos Secos. Esta es quizás la más conocida de las visiones del Antiguo Testamento, interpretada en un principio como promesa de resurrección de los cuerpos. Luego se la vio como una poderosa metáfora que transmite el llamado a la restauración nacional, puesto que está anunciando el fin del exilio del pueblo de Israel y el retorno a sus tierras. Finalmente, en estas imágenes tenemos dos versiones iconográficas del sueño de Jacob. La de la derecha pertenece al francés Nicolas Dupré y es del principio del siglo XVI, y la otra es de principios del XVIII de William Blake. La escalera es una poderosa imagen que encierra toda la simbología vinculada con el ascenso, la verdad y el conocimiento.
En el sueño de Jacob es un elemento que comunica la dimensión terrestre con la celeste, por lo que bajan los ángeles y aseguran la visitación de los enviados de Dios a los humanos. En la mística se integró la escala o la escalera a la espiritualidad medieval en tanto índice de rapto contemplativo de esas verdades trascendentes. La escalera es un eje comunicante entre lo bajo y lo alto, la tierra y los cielos, infiernos y paraísos, en fin, entre lo inmanente y lo trascendente, y en tanto eje vertical se equipara a otros símbolos del ascenso, como montañas, árboles y todo medio que equivalga a una elevación espiritual hacia la consecución del conocimiento. En este caso, en Chaucer y en la Casa de la Fama tenemos un ejemplo de esto. Las imágenes oníricas y la necesidad de encontrarles un sentido pone de manifiesto en cada época cómo los seres humanos han intentado relacionar los diferentes planos de su experiencia. Por un lado, los enigmas que han significado las dimensiones sobrenaturales y con ellas las señales que podrían enviar los dioses. Por el otro, los vínculos que la especie podría tener con las diferentes manifestaciones de la naturaleza. Las interpretaciones de los sueños fueron creando puentes entre territorios percibidos en principio como diferentes. Y esto último se relaciona también con cómo cada cultura circunscribe las incumbencias de cada viviente, incluso en esa división tajante que separa las posibilidades de conocer. Por ejemplo, cómo el espacio diurno y la vigilia otorgarían más validez a lo cognoscible que la diurna y sus ensueños. Ver y tocar un objeto dispararía taxonomías que no se equivalen a la imagen de ese objeto en la experiencia onírica. Marina Benjamin, al respecto, habla de taxonomías de la oscuridad, aquellas que estarían aún por descubrir. Los sueños entonces suponen una continuidad con el mundo de la vigilia o una discontinuidad. Hemos visto que las posibles respuestas a esta cuestión no han sido concordantes. Hasta la modernidad, el peso que tenían las religiones en la vida de las comunidades era enorme, y se podría decir que Dios, o los dioses según la época, los enunciados que acompañaban las prácticas piadosas, los mandatos sacerdotales y toda la iconografía que se proponía como parte visible de lo invisible, formaba parte de la estructura simbólica de las personas. El fenómeno de las visiones en la Edad Media guardaba una estrecha relación con esto último. Aunque parezca muy alejado de nuestra sensibilidad contemporánea, las figuraciones de la materia sagrada, los diálogos con la divinidad, el encuentro con la sanación espiritual o el entendimiento iluminador de algún enigma teológico representaban una continuidad entre lo terrestre y lo celeste, y era entendido como un acontecimiento vital no para quien experimentaba la visión, sino para la comunidad en su conjunto. Pensemos que sueños y visiones relacionados con la dimensión de lo sagrado, tanto en los mitos de la antigüedad como en las escrituras judeocristianas o en la época medieval, fueron también aliados en la transmisión y difusión de las religiones. Imágenes verbales que se producían para la transmisión de la voluntad y los mandatos vinculados con la divinidad bajo la forma de profecías o mensajes, y que constituían luego un reservorio cuyo efecto sería en parte explicativo de los fenómenos visionarios medievales. ¿Sería posible determinar la importancia que tuvieron los sueños en la historia de Occidente? Jacques Le Goff, el historiador, nos recuerda a propósito que el triunfo del cristianismo puede relacionarse con dos sueños. El primero de ellos es el famoso sueño de Constantino, el emperador, que soñó con una cruz en el cielo que llevaba la inscripción In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. El segundo sería el sueño del emperador Teodosio, que en el transcurso de una dura batalla contra los pueblos paganos soñó que dos apóstoles lo exhortaban a no temer al enemigo.
Parece ser que el mismo sueño fue soñado además por uno de sus soldados, lo cual probaba que era un mensaje verdadero del más allá. Bien, en ambos casos, los sueños se transformaron en pretextos suficientes en el proceso de cristianización de las políticas imperiales. Si a los emperadores y a los suyos algo se les había aparecido en el cielo y luego en los sueños, si solo una de las dos cosas tuvo lugar, o si el mito fue construido por conveniencias coyunturales a partir de los acontecimientos posteriores, carece de importancia. Lo que sucede aquí, de manera muy similar a lo que sucedía en los ejemplos de la antigüedad clásica y de los testamentos judíos cristianos, es que los soldados y el pueblo de Roma, debilitados por las guerras civiles, estuvieran particularmente dispuestos a recibir imágenes redentoras y a suscribirlas. A partir del siglo VI y hasta todo el siglo XV, las visiones eran parte del discurso hagiográfico, es decir, del que contaba la vida de los santos y santas. Tenían un contenido moralizante y fueron constituyéndose en un género aparte, que incluía alusiones a la enfermedad física o espiritual del visionario, a una debilidad que lo llevaba al borde de la muerte, con el consiguiente peligro de ser arrastrado a los infiernos por los demonios, y finalmente la intervención divina, la transmisión de ciertos saberes y la recuperación de la salud. Como vimos, la profusión de figuraciones que aparecen en sueños y visiones han sido desde siempre identificadas a partir de dos perspectivas. Una de ellas es la externa, que los quiere mensajes que llegan desde los poderes sobrenaturales que se presentarían con fines específicos, tendientes a orientar la vida comunitaria a través del receptor soñante. El afuera también estaría representado por los sucesos de la vigilia y su incidencia en la fisis del que sueña, en la biología, en el cuerpo del soñante. La otra perspectiva es mucho más reciente y se desprende de la analítica freudiana, que decididamente afirma que la materia onírica es producto del inconsciente, es decir, que asomaría desde las profundidades de esa territorialidad abstracta del ello comprendida en los mapas del yo. En las dos perspectivas, por otra parte, no debemos descuidar el peso que adquieren los estatutos de normativización en la producción onírica, es decir, cómo el sujeto soñante se somete o resiste la ley y los mandatos. La interpretación de los sueños de Sigmund Freud se edita en 1900 y su autor define esta actividad, la onírica, como el camino real hacia el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente, marcando entonces un punto de inflexión hacia una analítica del individuo y de una simbología onírica que se vincula ya no con las proyecciones futuras, las profecías, sino con el pasado, manifestando así deseos y temores reprimidos. Es entonces donde estamos llamados a colocar la obra y sus intenciones en un punto cenital del proceso de individuación, que se manifiesta de manera mucho más evidente a lo largo del siglo XIX. Cabe entonces reconocer que las prácticas psicoanalíticas pensaran el sueño definitivamente como una actividad del inconsciente y por ende con diferentes expresiones en cada individuo y con un impacto comunitario poco relevante. Es el propio Freud que ya en el segundo capítulo de la interpretación de los sueños se encarga de señalar la incidencia que la oneirocrítica de Artemidoro tuvo en su propia analítica. En efecto, rescata que el autor del siglo II hubiera considerado en su método de desciframiento no solo el contenido del sueño, sino los datos referidos a la persona, las condiciones de vida del soñante, de modo que, cito, el mismo elemento que onírico, dice Freud, tendrá para el rico, el casado o el orador diferente significado que para el pobre, el soltero o el comerciante. Freud le reconoce, por tanto, al exégeta griego
el hecho de lograr no una interpretación mecánica que acuda a una relación preestablecida entre el símbolo onírico y un elemento de la realidad que le corresponda. En su método acuden variables cuya entidad podría modificar significativamente el sentido del sueño, y tales variables resultan ser la conjunción del estatus del que sueña, que sea hombre libre o esclavo, pobre o rico, enfermo o sano, hombre o mujer. Esto significa que a partir del sueño o de sueños parecidos puedan surgir un abanico de interpretaciones no coincidentes. En el momento en que escribe su obra, Freud tiene a mano el tratado griego de Artemidoro y la traducción reciente que se había hecho al alemán. El médico austríaco se sorprende ante la evidencia de que el traductor decidió omitir los capítulos del griego que trataban de sueños sexuales, para no herir la sensibilidad de sus lectores. Es ridícula la indignación moral del traductor, comenta Freud, aunque admite que en la práctica médica cierto material erótico puede resultar para el psicoanalista algo perturbador, incluso porque tratar sueños sexuales, dice, implica profundizar en complejos tales como la perversión y la bisexualidad. Evidentemente, aquí tenemos una enorme diferencia que separa las prácticas de Artemidoro de las de Freud, con los límites impuestos a lo decible por las morales imperantes. Luego del largo periodo de represión y de control ejercidos a lo largo del siglo XIX, Freud es llevado a admitir un silenciamiento y un pudor que impiden por igual al paciente y al médico evaluar el alcance de las proyecciones oníricas que liberan las pulsiones libidinales. Los ejemplos en Artemidoro son de lo más variados y los escribe también con un dejo de humor. Por ejemplo, leemos: tener relación sexual con las prostitutas que están en los burdeles presupone una acción deshonrosa leve y un módico dispendio, porque los hombres al frecuentarlas se envilecen y al mismo tiempo ocasionan un gasto. Y un poquito más adelante escribe: se puede considerar como positivo el hecho de entrar al prostíbulo y luego salir, puesto que sería pernicioso no poder abandonarlo. Conozco un individuo que soñó que había visitado un burdel y que no era capaz de marcharse, y en efecto murió no muchos días después. El trato sexual entre adultos para el intérprete griego tiene un sentido moral, pero también económico. En un lugar diferente afirma que si el coito soñado es con la mujer legítima y ella expresa su consentimiento, significa un beneficio para los negocios porque, cito, la mujer se corresponde con la profesión del que tiene el sueño. Por otra parte, el rechazo de la mujer presagia resultados inversos, o sea, una ruina económica. Las diferencias más considerables al leer el escrito de Artemidoro las encontramos respecto a nuestras aproximaciones a determinados temas, sobre todo aquellos temas que atañen relaciones prohibidas por la ley y que manifiestan una posición social y legal diferente o ambigua, podríamos decir, respecto, por ejemplo, a los tabúes del incesto y a la pedofilia. Pero al incluirlos en el listado de sueños a interpretar, quizás esto nos provea de un modo en que lo onírico canalizaba para la antigüedad impulsos prohibidos. En particular, Artemidoro refiere al sueño de violar a un hijo de 5 años o mayor de 5 años hasta los 12, es decir, que está refiriéndose muy probablemente a las leyes que penaban estos actos referidas a la edad de las víctimas, ¿no? en cada caso. Claramente lo que interesa a Artemidoro es una interpretación no como clave del inconsciente, como dice Freud, porque el concepto además era inexistente en la época, sino como clave de los acontecimientos futuros.
Como se podrán apreciar al leerlo, no hay un espíritu de censura en lo que refiere, sino que en cada motivo es analizado de acuerdo con los beneficios, conflictos o perjuicios que podrían ocasionarse al que sueña o a su entorno. Mientras que para los griegos el sueño se colocaba en una relación estrecha con la vida consciente y se proyectaba en la vigilia en una dimensión social, con Freud los sueños se consideran una actividad egocéntrica, un fenómeno psíquico inconsciente dotado de significado, cuya finalidad sería la satisfacción de las pulsiones del ello y de los deseos reprimidos. Ya en Artemidoro existe la conciencia de que el lenguaje onírico está constituido por símbolos, es decir, por un lenguaje segundo y metafórico, que el intérprete debe poder traducir al lenguaje cotidiano. En su tratado procede a través del reconocimiento de analogías y del estudio de las situaciones particulares en cada caso. Y todo esto es algo que interesó particularmente a Freud, que inscribe entonces su obra en la tradición inaugurada por este antecesor. Asociación libre y desciframiento simbólico se constituyen como dos herramientas fundamentales para la metodología freudiana. Freud llega a sostener que es posible a menudo interpretar algunos sueños sirviéndose solo de los símbolos y sin interpelar al soñante. Que la sexualidad ocupa gran parte de su propuesta, podemos verlos en los algunos ejemplos que siguen. Y bien, la insistencia y centralidad de una simbología asociada a lo sexual nos habla a las claras de un apremio por dejar aflorar lo que la moral decimonónica había acallado y decidido ignorar. En el primero de los ejemplos leemos: todos los objetos alargados, bastones, troncos de árboles, sombrillas y paraguas, estos últimos por la semejanza que al abrirlos presentan con la erección, y todas las armas largas y agudas, cuchillos, puñales, picas, son representaciones del órgano genital masculino. Otro frecuente símbolo del mismo, menos comprensible, es la lima de uñas, quizás por su acción de frotar. Los estuches, cajas, cajones y estufas corresponden al útero, como también las cuevas, los barcos y toda clase de recipiente. En el mismo apartado, un poquito más adelante, vuelve a vincular la espacialidad y la genitalidad. Leemos: derecha y izquierda deben siempre ser interpretadas, según Steckel, en un sentido ético. El camino de la derecha, el camino derecho, significa siempre el camino del derecho, y en cambio el izquierdo, el del delito. De este modo, puede el segundo representar la homosexualidad, el incesto, la perversión, y el primero el matrimonio, el comercio sexual con una mujer, etc. De todo esto considerando siempre desde el punto de vista de la moral individual del soñador. Los parientes en general desempeñan casi siempre en el sueño el papel de los genitales. Y un poquito más adelante analiza algunos casos y, por ejemplo, dice el sombrero como símbolo del hombre, de los genitales masculinos, o bien los niños, los pequeños, como símbolos de los genitales también. El ser atropellado es un símbolo del coito, y así sucesivamente. Si bien enraizado en la tradición de la oneirocrítica griega, es necesario pensar el proyecto freudiano en su contexto de producción, significando entonces, en los albores del siglo XX, un giro drástico en las consideraciones del sueño, que en las manos del psicoanalista se convierte en un instrumento para la investigación de los secretos albergados en el inconsciente. Un instrumento que produce discursos sobre el yo y sus pulsiones. Ahí donde en Artemidoro los sueños eróticos proyectaban su sentido en los acontecimientos futuros del soñador, salud o enfermedad, fortuna o fracasos económicos, en Freud están íntimamente relacionados con la sexualidad y los deseos reprimidos del sujeto, con el pasado y la memoria de algún trauma que el inconsciente relega y obtura. En definitiva, podría decirse
que la interpretación onírica es una reconstrucción estrictamente biográfica y familiar. Sabemos que los sueños cambian, cambia su modo de interpretarlos y también de aprovechar ideológicamente un potencial profético, lo que quieren los dioses y el elegido transmite. Como vimos en la antigüedad y en la Edad Media, los sueños tenían un valor social. Soñaban reyes, santos, mártires, héroes. Desde lo alto de la escala social, el sueño ocupaba un lugar preponderante, y con él la tarea de intérpretes, sacerdotes o adivinos. Con Artemidoro asistimos a cierta democratización del sueño, puesto que la interpretación se basaba en una simbología que era válida para cualquier soñador, un principio universal cuya variante era la inserción comunitaria de un soñador en particular. La secularización de nuestros hábitos, con la progresiva retirada de la religión como elemento rector de nuestras costumbres, y el giro freudiano han incidido en que ya no estemos dispuestos a considerar las figuraciones nocturnas de los sueños en términos que no sean egocéntricos, es decir, centrados en el yo. Sin embargo, ¿por qué soñamos y cómo evaluar la materia onírica? Son cuestiones aún no zanjadas. Lo cierto es que en el arte en general y en la literatura en particular nos encontramos con los efectos tanto de los temores, deseos y ansiedades de una época como de la repercusión de las interpretaciones aceptadas como posibles para una determinada cultura.